Reporte 100. Le agradezco mucho a Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de seguridad, que nos tome una llamada esta mañana. Javier, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, saludos al auditorio allá en Hermosillo y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar. Javier, fue una sacudida esto de que decidió la justicia norteamericana en acuerdo con la justicia mexicana, pero también me parece que fue una sacudida darnos cuenta, porque no lo traíamos, por lo menos en lo personal lo traía yo en el escenario, el enorme poder que tiene el ejército mexicano en nuestro país, un poder que pues parece como si fuera el Vaticano mismo. Bueno, sí, son circunstancias inéditas en la historia reciente del país, pero yo quisiera compartir con el auditorio, Juan Carlos, también que en el análisis nos hace falta también analizar en lo que yo llamo el clave Washington, es decir, cuáles son las lógicas, las variables que nosotros tenemos que analizar desde dentro de los Estados Unidos. A mí me parece que hay dos variables que han incidido en esto que son objetivamente incontrastables. La primera es el proceso electoral y sus resultados, ¿no? Es decir, el 20 de enero habrá cambio de gobierno, se modificará la estructura, la composición de la élite burocrático-política de los Estados Unidos con el cambio de partido, y veremos también cómo queda, por lo menos en el Senado están empatados, y el Partido Demócrata, aunque perdió 5 asientos, mantuvo la mayoría en la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados para nosotros. Primera variable. Y la segunda, y esto está muy documentado, no solamente en cosas de películas y novelas, sino en eventos como, por ejemplo, los atentados de septiembre del 2001, en donde las rivalidades interagenciales de alguna manera facilitaron a no intercambiar información sensible al momento que era indicado, pues la comisión de estos traumáticos atentados terroristas. Esto también se presenta con cierta frecuencia, Juan Carlos, cada vez que va a comenzar el año fiscal estadounidense, en este caso arranca en enero, y en las comisiones en los congresos, con el Congreso estadounidense, son muy poderosas, tienen mucha capacidad de influencia, y entonces se asignan los presupuestos en función de los resultados que dan las agencias, en este caso civiles, en las áreas de seguridad y de inteligencia. Entonces, estas dos variables coyunturales que corresponden a la dinámica del sistema político estadounidense, no podemos dejarlas de lado o fuera en el análisis como si México fuera el tema de la agenda de los Estados Unidos en este momento. Sí. Es uno más de los temas, sí, indudablemente, pero yo insisto, sí es importante tomar en consideración estos aspectos que insisto, desde luego que gravitaron en toda esta traumática y difícil situación que hemos venido viviendo desde hace que poco más de un mes. Detuvieron al general Cienfuegos allá en Los Ángeles para luego ser trasladado a la prisión de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. Sí. Este es mi primer comentario. Sí, Javier Oliva, ¿había molestia en el ejército mexicano? ¿Había molestia? Hoy la columna Templo Mayor de Reforma asevera que el actual secretario de la Defensa Nacional tenía preparado un discurso para este 20 de noviembre muy duro, muy crítico. Un discurso en donde prácticamente pues criticaba la situación en la que ha sido llevado este mando del ejército Salvador Cienfuegos por parte del gobierno de Estados Unidos y también por parte de la diplomacia mexicana. ¿Había molestia en el ejército? Mira, yo no he tenido contacto personal ni profesional con elementos de las Fuerzas Armadas como para sostener un sí o un no. Sí. Lo que me parece que sí podemos observar y hacer varios señalamientos, y esto es muy importante porque incluso no obstante el brillante trabajo que hicieron desde mi punto de vista, tanto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como el fiscal, el doctor Alejandro Gertz Manero, es muy importante señalar porque en los dos comunicados manejaron la misma imprecisión. Las dependencias hablando de que es un ex general retirado. Por ley orgánica, tanto de la Armada de México como de la Defensa Nacional, un titular de Marino de Defensa nunca pasa retiro, es decir, es un militar en el activo, sí, mantiene sus 4 estrellas, porque sería como degradarlo, para que se la quitaran,
no ejerce mando, pero sigue manteniéndose vaya, nunca pasan a retiro. Sí. Entonces, esto es importante porque, en efecto, estaríamos hablando no solamente de un exsecretario de la Defensa Nacional, sino además de un militar en el activo al que se le hubiera maltratado, como ocurrió al momento de su detención al general Cienfuegos, con su familia, algunos nietos, su esposa, sus hijas, y bueno, en esos términos sí comprendería que hubiera alguna molestia por este trato ríspido. Esa es mi interpretación, sin duda alguna. Sí, ahora Javier Oliva, pero hay digamos que hay un expediente de más de 700 páginas que el gobierno de Estados Unidos entregó, que la Fiscalía de Estados Unidos entregó a la Fiscalía General de la República a través de la Cancillería, en donde, a decir de las autoridades norteamericanas, hay pruebas contundentes de que Salvador Cienfuegos habría protegido a este cártel en el estado de Nayarit. ¿Qué futuro va a tener esa carpeta? ¿Qué futuro va a tener ese expediente? ¿Se le va a investigar o ya tierrita volada? Claro, los 4 delitos de los que se le acusan a general Cienfuegos, una investigación que habría iniciado hace 10 años, y la parte más importante los delitos los habría cometido siendo secretario de la Defensa Nacional. Yo quiero compartir con nuestro auditorio allá de Sonora que en el 2019 el general Cienfuegos fue condecorado por la Junta de Estado Mayor de los Estados Unidos, ¿no? Donde se reúne la élite militar operativa de estas Fuerzas Armadas, que son las más importantes del mundo, y lo condecoraron como soldado ejemplar. A mí la pregunta que me queda es si el general Cienfuegos tuvo la capacidad de habilidad, malicia, para que pues sus colegas estadounidenses en la más alta jerarquía como la que él tiene, de no darse cuenta. Hay algunos aspectos que francamente sí son verosímiles, por ejemplo, un secretario de la Defensa que esté texteando, según el documento de la DEA, dicen que hay miles de mensajes, ¿no? Claro. Que además habría que ver si fueron obtenidos en territorio mexicano, como todo parece indicar, y sin la anuencia o sin el permiso, el visto bueno de un juez para poder hacer eso. Entonces, en el supuesto de que hubieran esas grabaciones o esas transcripciones, que francamente lo dudo, entonces esas pruebas tampoco podrán utilizarse en contra del general Cienfuegos porque fueron obtenidas de manera ilegal. Sí. Entonces me parece que esto va a seguir, obviamente, es un tema muy sensible, pero los argumentos, las pruebas que aporte el Departamento de Justicia de los Estados Unidos deberán de estar, lógicamente, por tratarse de la personalidad, deberán de estar muy bien fundamentados, muy bien documentados, que pasen la revisión crítica de los investigadores mexicanos, que tenemos de los mejores a nivel mundial. Pues vamos a ver qué resultado dan de esta carpeta, que tiene, según he leído en los reportajes, más de 600 páginas, sí, para que puedan entonces darse paso al estudio de este documento proporcionado por las autoridades estadounidenses y que ya está en manos de la Fiscalía General de la República. Sí, Javier Oliva, pues se han comentado muchísimas cosas y como usted dice, hay cosas inverosímiles, hay cosas que parecen increíbles, hay cosas que parecen sacadas de una serie de Netflix, pero pues bueno, ¿le suena este amago que el gobierno mexicano habría hecho de sacar de territorio nacional a los agentes de la DEA que trabajan en México y que si no soltaban a Cienfuegos en Estados Unidos, México expulsaría a los agentes de la DEA? ¿Es esto posible? ¿Puede ser, pudo haber ocurrido un amago del gobierno mexicano, Javier? Este rumor, porque así quedó, sí, fue constatado o dado a conocer por el Washington Post y después fue desmentido por el secretario de Relaciones Exteriores, de que México no habría lanzado esta admonición para suspender la cooperación, al menos con la agencia contra las drogas estadounidense. Lo que sí dijo el secretario de Relaciones Exteriores, y que sé que destacarlo, Juan Carlos, es que pues no puede haber confianza, perdón, no puede haber comparación si no hay confianza. Eso sí me parece que es un argumento muy consistente. Lo otro, no tengo elementos. He procurado en estas oportunidades, como la que te agradezco me des de dirigirme al público, he procurado hacer mis análisis con lo verificable, ¿no? Claro. Con posiciones de la autoridad, con documentos,
porque bueno, pues en este mar de las especulaciones y las suposiciones pueden salir cualquier versión, pues hasta disparatada, ¿no? Entonces yo sí creo que lo que sí hubo fue una declaración fuerte, muy bien articulada por las autoridades mexicanas respecto de que pues no puede haber cooperación, y sobre todo en un área tan sensible como es la seguridad nacional, sobre todo en lo que se refiere a los cruces fronterizos, no solo, pero pues por ahí contrabando, tráfico de personas, de armas, de dinero, por supuesto de drogas. Entonces la cooperación interagencial México-Estados Unidos se vuelve crítica, entonces no puede estar, desde mi punto de vista, sometida a una presión en donde una de las partes, en este caso una agencia de Estados Unidos, pues no comparte una investigación tan sensible con el asunto de que se podía escapar el general Cienfuegos. Entonces sí me parece que, insisto, estando en la recta final de la administración del presidente Trump, pues también dejar un problema de esta magnitud a un gobierno entrante como es el de Joseph Biden, así no se tratan a los vecinos, pues, ¿no? Me refiero en términos diplomáticos. Sí, en el caso de Genaro García Luna, el gobierno de Estados Unidos está documentado que sí alertó, sí avisó, sí informó al gobierno mexicano que estaban tras Genaro García Luna. Sí, ahí avisaron y bueno, hasta donde yo sé todavía no se han podido llevar a cabo las audiencias, ya lleva año y medio detenido. Recordemos, yo no soy abogado, pero pues sí, se están diciendo estos temas, consta de dos fases. Primero el desahogo de las pruebas, ¿no? Lo que se llaman las audiencias, y ya después que se desahogaron todas las pruebas comienza el juicio. Entonces, en el caso de Genaro García Luna, apenas llevan 2 audiencias y una de ellas interrumpida por el ruido de los periodistas que asistían vía la plataforma Zoom a esa audiencia. Pues estamos a la espera de que se documente. Ya vimos que aquí en México no hay, dicho por la propia Fiscalía en días previos al asunto del general Cienfuegos, no tenían ninguna investigación en curso en contra de Genaro García Luna, al menos por el tema de enriquecimiento ilícito. Entonces, nuevamente aquí pues lo que hace falta es la integración de las pruebas de descargo a favor o en contra de la causa de García Luna. Ya veremos, pues todavía en el caso del general Cienfuegos hubo ciertas consideraciones para con él. Por ejemplo, nunca apareció, afortunadamente para el bien y el prestigio de la institución armada, nunca apareció con el uniforme naranja, ni si estuvo con saco y de manera formal, incluso estuvo de traje, según leí los reportajes de varios colegas y reporteros que estaban ahí en el aeropuerto internacional de Toluca, ¿no? Entonces, también me parece que la autoridad estadounidense sí consideró en algunos aspectos pues el trato ya avanzadas las semanas, un trato distinguido a una personalidad que como es un secretario de la Defensa Nacional de nuestro país. Javier Oliva, le agradezco mucho que nos haya compartido sus reflexiones sobre esta detención y liberación de el general Salvador Cienfuegos. Estaremos en contacto, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de seguridad. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buena semana. Igualmente para usted, el doctor Javier Oliva. Reflexionando acerca de esta situación de la liberación de Salvador Cienfuegos. Reporte 100.